Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Ya a esta hora comenzamos desde luego a tener los primeros puntos importantes que vamos a presentarles a ustedes. Agradezco al noticiero, agradezco a Osvaldo que nos da la oportunidad de adelantar los temas que vamos a tratar este día, y tal como lo manifesté, hoy vamos a hacer una evaluación de las primeras semanas de trabajo al frente de la Fiscalía General de la República, del responsable de este Ministerio Público, el licenciado Rodolfo Delgado, y con quien vamos a hablar de otros temas importantes como la extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, que estaba programada para el día de ayer martes, pero se retrasó y se espera que este día llegue al país. Recordemos que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo fue capturado el 1 de abril de 2019 cuando viajaba a Panamá y es acusado junto a su esposa de lavar cerca de $351,000 fondos provenientes de la Presidencia de la República en la gestión del presidente Mauricio Funes. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al fiscal general Rodolfo Delgado. Fiscal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias por estar acá con nosotros y aceptar nuestra invitación para hablar sobre estos temas importantes de país en el marco de sus primeras acciones de trabajo, que desde luego vamos a tomarlas en consideración. Pero vamos a comenzar quizás por este caso en particular, sobre el tema de la extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, que estaba programada para el día de ayer, pero entiendo llega este día, sobre este sonado caso. Sí, bueno, en este momento todos estamos esperando de que se culmine con ese proceso de extradición del señor Juan Carlos Guzmán. Precisamente porque se estaban realizando algunas coordinaciones entre las cancillerías de ambos países para facilitar que un avión militar trasladara a esta persona desde Costa Rica y que llegue aproximadamente a las 3 de la tarde de este día al aeropuerto de Ilopango. Esperaríamos nosotros que todo se dé con normalidad. Entiendo yo de que se están afinando los últimos detalles en cuanto a los planes de vuelo, y también se están realizando todas las coordinaciones necesarias para garantizar la seguridad tanto durante la entrega como el traslado hacia nuestro país de Juan Carlos Guzmán. Ok, este proceso no es tan fácil, el tema de la extradición, fiscal. Bueno, no, de hecho que este es un proceso que en realidad inició el 1 de abril del año 2019, cuando Juan Carlos Guzmán fue detenido en las oficinas de migración de la Uruca, en San José. Y pues a raíz de eso es que inicia todo un proceso, inicialmente como una deportación que se iba a realizar de esta persona hacia El Salvador, pero posteriormente, debido a las diferentes acciones que iniciaron los abogados de él en Costa Rica, es que se da todo un proceso de detención primero con fines de extradición, y posteriormente ya inicia todo el proceso correspondiente, en el cual él incluso presentó algún tipo de recursos ante las máximas autoridades. Fue la Corte al final la que autorizó la extradición, la Corte costarricense, ¿no? Sí, la Corte costarricense es la que autoriza. Fueron denegados, fue denegado un habeas corpus que él había presentado en Costa Rica, y también 2 apelaciones que él intentó realizar ante los tribunales de segunda instancia. Finalmente, pues, es que se llega hasta este momento, en el cual solamente estamos esperando pues que se materialice el traslado. Ok, este caso este proceso judicial, incluso que entiendo que tiene reservas, hablando del caso del expresidente Mauricio Funes, donde hay 31 personas también acusadas por la Fiscalía, son alrededor de $351 millones. ¿Qué mensaje se está enviando con este primer caso de extradición? Bueno,
en primer lugar, lo que nosotros buscamos como Fiscalía General de la República es que todas las personas que deciden no comparecer ante los tribunales de justicia lo hagan. Y precisamente para eso se va a utilizar todos los mecanismos legales que estén a nuestro alcance. Eso incluye las órdenes de detención que se giran aquí en nuestro país, como en este caso la coordinación que se realiza con autoridades judiciales de otros países para lograr que los evasores de la justicia se presenten a los juzgados y que sea un juez el que decida sobre su inocencia o su culpabilidad. O sea, independientemente de dónde estén, donde se escondan, siempre en este caso la justicia llega. Sí, correcto. De hecho, que lo que nosotros consideramos es que el principal mensaje es de que en El Salvador no tiene que existir más impunidad, y principalmente en aquellos casos que se refieren a la corrupción, aquellos funcionarios o exfuncionarios que de alguna manera han mal utilizado los fondos del Estado, los fondos que estaban destinados para los salvadoreños, respondan por los crímenes que cometan. Esto ocurre también con relación a una resolución emitida por un tribunal de justicia, también con una de las ex esposas del señor Funes. Bueno, el sí. caso de la señora Cañas. Sí, correcto. Bueno, con relación al caso de la señora Cañas, sí, ella decidió comparecer ante la justicia, y pues ya los resultados están pues a la vista de todos. Sí. Sin embargo, es de mencionar de que no importa si ha sido el funcionario, si ha sido sus familiares, si han sido su círculo cercano. En algún momento ellos fueron destinatarios de algún tipo de beneficio, de algún tipo de dinero, y lo responsable es de que enfrenten la justicia por esos hechos. Ahora, decía de que son alrededor de 31 personas más que están involucradas en este caso con el señor Mauricio Funes. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan compleja o qué tan estructurado está todo esto para lograr de alguna manera que todos enfrenten como debe de ser el proceso y se haga justicia en este caso? Porque son alrededor de supuestamente 351 millones de dólares, ¿no? Sí. Mire, lo que yo le puedo decir es que este caso, el denominado, que fue denominado saqueo público. Saqueo público, sí. Ante la opinión. Mire, en realidad se trataba de una estructura que se dedicó a defalcar al Estado. Es una estructura que se fue replicando durante diferentes administraciones en el pasado. Y a la cabeza de esa estructura estaba Mauricio Funes Cartagena. El caso, en realidad, esta investigación, yo me atrevo a decir, en este momento ya con el poco tiempo que he estado como fiscal general de la República, esta investigación va a continuar. Esta investigación, yo creo que esta es aproximadamente el 50% de la investigación que nosotros estamos realizando como Fiscalía General de la República. Va a tener más implicaciones y va a tener más, digamos, más señalados y más procesados ante los tribunales de justicia. Ok, ¿la Fiscalía cuenta con todas las pruebas contundentes sobre este caso? Sí. Los fiscales de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos han realizado un buen trabajo. De hecho, que lograron establecer que los ingresos, digamos, lícitos no coincidían, que ellos habían declarado no coincidían con algún tipo de dinero que quedó constancia que ellos habían utilizado para realizar diferentes actividades comerciales en el país. Que hacían. Exacto. Entonces ahí estábamos hablando de que ahí se vio la compra de diversos artículos de lujo, la compra de una gran cantidad de armas. Es decir, gustos que con el salario normal que algunos de ellos como funcionarios tenían, era imposible que los adquirieran. Entonces se observaba que era, por decirlo así, que se trataba de quizás personas que se deslumbraban mucho por algún tipo de gustos.
Rodolfo, usted es un fiscal de carrera, usted es un hombre que ya ha estado al frente de la fiscalía, ha sido fiscal. Estamos hablando de un caso amplio y complejo, ¿no? Sí, por supuesto que es un caso amplio. Básicamente la Fiscalía ha tenido que reconstruir cómo progresivamente se fue defalcando al Estado durante toda la administración de Mauricio Funes. Entonces, esto lógicamente tiene muchas implicaciones y van a existir diferentes niveles de responsabilidad, diferentes niveles de responsabilidad que van a abarcar a todos los funcionarios de esa administración en la medida que tuvieron algún tipo de relación con el ex presidente y también con las actividades ilícitas que desarrollaba su círculo cercano. Usted dijo recientemente ante una postura que hizo el señor Funes, dijo que las opiniones de delincuentes como ese me tienen sin cuidado. Sí, ¿sí? Es correcto, es correcto. Es decir, esas opiniones para mí en realidad no me interesan, no me importan, porque en realidad tenemos que comprobar comprobar en el proceso penal, digamos, una verdad material, es decir, todas las pruebas que nosotros aportamos como fiscales y que tienen que ser valoradas por el juez. Es decir, que si Mauricio Funes tiene algo que decir, que se lo diga al juez. A mí no me tiene que decir absolutamente nada. Esto en referencia a lo que él en su momento dijo, que la Fiscalía no ha logrado fundamentar bien las acusaciones en su contra. Mire, eso es lo que él cree. Eso es lo que él cree y la verdad que vuelvo y le repito, me tienen sin cuidado ese tipo de observaciones. A lo largo de mi carrera como fiscal estuve acostumbrado a escuchar eso de infinidad de personas que eran acusadas y que en el momento oportuno eran declarados culpables por los jueces. La llegada de su suegro al país, la extradición al país, ¿es un presagio de lo que podría pasar con él también? Bueno, hay que recordar que en el caso de él existió, digámoslo, de alguna manera, elegante, digamos que él salió en el momento oportuno del país. Entonces, y al salir en el momento oportuno en el país, en el cual, en definitiva, existió algún tipo de comunicación que le favoreció, él automáticamente es beneficiado con un asilo en la República de Nicaragua y posteriormente con un proceso de nacionalización. Y en este momento, y desde ese momento él empezó a alegar que se trataba de persecución política, que se trataba de algo infundado, que eran ataques hacia su persona, etcétera, etcétera. Pero básicamente todo eso que él realizó en realidad fue como comunicador que él es, realizar o montar una campaña informativa para tratar de obtener blindaje, tratar de obtener un blindaje ante la opinión pública, para tratar de venderse como una persona que en realidad estaba siendo acusada injustamente. Aunque creo que todos sabemos que él en realidad estaba actuando como un lobo con piel de oveja. Entonces se vuelve más complejo ya con esta, digamos, categoría de nacionalización, sí, ¿verdad? Y de asilo, ¿no? Sí, es correcto. Esto es mucho más complejo. Sin embargo, tarde o temprano, creo que nosotros vamos a tener la oportunidad de que él comparezca ante la justicia. Puede ser que no sea durante mi administración, la cual de hecho es un mandato muy corto, pero sí pretendo sentar las bases para que el fiscal general que llegue encuentre una investigación debidamente fundamentada. Bien, reconoce que hay un mandato corto. Llega hasta enero. Hasta enero. Hasta enero, ¿verdad? Sí. Aunque en septiembre se comienza a abrir los espacios de consulta, creo, en la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar sobre eso. Sí, exacto. A ver, hay un denominador común en la frase, en este tipo de frase, en este tipo de casos, es el término de persecución política. Sí, bueno,
En general, todas las personas que en un momento determinado fueron funcionarios o empleados públicos, generalmente cuando enfrentan la justicia, el primer alegato que ellos esgrimen es que se trata de una persecución política de parte de las autoridades. Y en realidad no es así. Lo que nosotros como fiscales realizamos son investigaciones objetivas que lo que recogen son los diferentes indicios, reconstruimos hechos. Y al reconstruir esos hechos son los que presentamos ante los tribunales y es un juez, es un órgano. O sea, hay una frontera bien clara entre lo judicial y en lo que significa ser perseguido político. Es correcto, es correcto. Es decir, aquí no hay ninguna motivación. En realidad nosotros le estamos haciendo recordar a los malos funcionarios que ellos juraron cumplir con la Constitución y con las leyes de la República. Y que nosotros, como fiscales, sí estamos en la disposición de hacer cumplir con la ley. Ok, es una fiscalía a la que usted asume por este periodo corto con ese compromiso. Así es. Mire, el principal compromiso es, uno, que se realicen investigaciones objetivas. Dos, que se garantice a todas las personas sus derechos constitucionales, principalmente el derecho de defensa en juicio. Y tres, ofrecerle a la población de que los servicios de la Fiscalía General de la República mejorarán sustancialmente en el corto plazo, tanto en lo que se refiere a la atención al usuario, principalmente a las víctimas, y también a las personas que en algún momento han sido señaladas por algún delito. Otro de los, llamémosle como grandes desafíos que tiene el Ministerio Público y que la población misma pregona, exige, demanda de la Fiscalía, es que cuando en estos casos se habla de exorbitantes cantidades, realmente se logre el Estado recuperar lo que se ha robado. Sí. Y esa es una gran pregunta que se hace la población. ¿Se va a recuperar lo robado en estos casos como el que estamos hablando hoy en día? Mire, de hecho que nosotros con las unidades de lavado de dinero y con la unidad de extinción de dominio es lo que pretendemos. Sabemos que mucho de este dinero pues, o sea, se gastó en zapatos, en habanos, en carteras, en cualquier tipo y en otras cosas de belleza, ¿no? Cualquier cosa que quizás alguien que nunca tuvo, digamos, se deslumbra. Entonces, y que en realidad todas esas cosas es muy difícil en cuanto se tratan de bienes consumibles. Sin embargo, hay otro tipo de bienes a los cuales nosotros pretendemos lograr identificar. Se trata de bienes inmuebles, algunos bienes muebles, y en determinado momento, pues, algún tipo de productos financieros que se encuentran colocados en diferentes instituciones. Sí, porque esto de alguna manera también hace pensar por el caso del expresidente Saca, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Dónde está ese dinero? Sí, lo que sucede es que, mire, hay que considerar algo, se tratan de 351 millones. Entonces, toda la investigación, lógicamente, va a determinar qué persona tomó esa porción de esos 351 millones. Entonces, en este primer momento, o en esta parte de la investigación, digamos que se ha logrado identificar algunos de estos dineros. Destinos, ¿verdad? Sí, algunos destinatarios y algunos destinos a también. Eso iba, sí. Ya íbamos a hablar el tema de esos sobresueldos, que en algún momento también, en el caso Saca, ¿no? Estoy un poco hilvanando, porque la característica parece ser similar de cómo se sustrajo ese dinero de las arcas de lo que sucede Casa es Presidencial, que ¿no? era un modo de operar que estaba, digámoslo así, entre comillas, institucionalizado. Era la corrupción institucionalizada en el órgano ejecutivo. Entonces, había toda una maquinaria al servicio de estos expresidentes y que servía precisamente para desviar dinero hacia otras, hacia
terceros. En algunos casos a funcionarios digamos, de primer nivel, y en otros casos, pues, incluso a terceros que no tenían aparentemente ninguna vinculación con el quehacer del Ejecutivo. Todo esto es lo que la Fiscalía debe de lograr identificar. Entonces, y precisamente para eso es que estas investigaciones, y particularmente en este caso, continúan. Porque sí, hay que considerar incluso hasta todos aquellos amigos del exmandatario, que de una u otra manera le ayudaron, porque sé que le ayudaron a obtener todo tipo de bienes, y para ocultar que en realidad era el expresidente el verdadero propietario. Estamos hablando del expresidente Saca. No, del expresidente Funes. Así sí, por eso estamos silvanando. Exacto, sí. Lo que sucede... Hay bienes a nombre de otros, no sé si es la palabra, testaferros, ¿no? Sí, testaferros. O prestanombres. Prestanombres. ¿Hay indicios de llegar hasta esa...? Sí, la Fiscalía recopiló desde aproximadamente, digamos, el año 2015, una serie de información de inteligencia. Información de inteligencia que empezaba a señalar que determinadas personas, digamos un grupo selecto, le habían servido al Estos no están detenidos, Funes. no están todavía... No, todavía no están pero detenidos. se les está siguiendo la pero pista. todas esas personas eventualmente van a ser llamadas. Bueno, Y de hecho, van a ser llamadas. Sí, tanto por esta investigación que está en proceso como por otras que puedan Este es un venir. elemento nuevo que se agrega al caso, lo que me está diciendo esta mañana, fiscal. Es que no, lo que sucede es que esos elementos siempre han estado presentes. Siempre han estado presentes. Lo que sucede es de que, recuerde, estaban letargados. Que las instituciones, en las instituciones, en el manejo de la institución de la Fiscalía General de la República, siempre existen prioridades y siempre se van desarrollando las investigaciones. Las investigaciones siguen su curso siempre, y llega un momento en que nosotros presentamos un resultado cuando estamos seguros, porque es la forma responsable como nosotros tratamos de manejar los casos. Entonces, sin embargo, estas investigaciones, yo le digo, van a alcanzar a otras personas que aparentemente no tenían ningún tipo de vinculación con el presidente. O sea, esas investigaciones van a continuar. Sí. Entonces, y es precisamente en ese sentido que lo mejor es que las personas que de alguna manera tuvieron tratos con el expresidente Funes, mejor que nos busquen y que hablen con nosotros. Porque, en definitiva, nosotros estamos claros de que esta investigación va a continuar y que esta investigación va a presentar eventualmente más implicados. Ok, esa es una, digamos, noticia nueva, novedosa esta mañana que recibo. No, es una advertencia. Es una advertencia para la población y para las personas que en algún momento pueden haber estado ligados a esta estructura. ¿Son empresarios? No, yo solamente eso le puedo decir por el momento. Lo que sí es de que creo que lo mejor es de que esperemos y cuando la Fiscalía tenga los resultados oportunos, estos se van a hacer del conocimiento público. En toda esta trama, durante toda esta investigación, lógicamente nosotros vamos a citar a muchas personas. Y estas personas, en algún momento determinado, van a tener que colaborar con nosotros. Entonces, simplemente es definir los términos de la colaboración. ¿Lo van a hacer con nosotros o lo van a hacer después que los presentemos ante un juez? Entonces, eso es lo que... ¿Hay espacios para hablar de criteriados en esto? Porque esa es otra de las grandes, no sé si es como enigma o críticas que en algún momento se le hacen a la Fiscalía. Claro. Específicamente porque al final terminan siendo los buenos cuando también han sido los, digamos, artífices de cosas malas, ¿no? En un proceso como este. Sí, correcto. Mire, fíjese que la figura del criteriado. Del criteriado, bueno, sí, es decir, o la persona que decide colaborar con la justicia es en realidad una herramienta muy útil, principalmente para las investigaciones de delitos de realización compleja o cometidos bajo la modalidad de crimen organizado. Y es tan útil que todos los países de primer mundo han implementado
procedimientos esta herramienta. Ahora, sé que puede parecer de que el uso del criteriado es algo injusto o es algo que no es correcto, pero en realidad sí lo es. Lo que sucede es de que nuestra regulación, la regulación que tenemos para aplicar un criterio de oportunidad lo avala, ¿no?, de la acción penal pública, están establecidos en el Código Procesal Penal, en el artículo 18. Entonces, nosotros nos sujetamos a ese tipo de procedimiento. Y lo que sí a mí me gustaría, tal vez, es estudiar esa disposición legal y ver qué mejoras se le hace, precisamente para que no quede una sensación de impunidad que pueda generar la crítica el uso del criteriado. Sí, porque hay quienes creen que es como un acto de comodidad de la Fiscalía para resolver un caso. Yo te doy a cambio de que tú me condenes al otro, ¿no? Sí, mire, lo que sucede es que ese es un análisis muy... sí, básico. Es un análisis muy básico, que la Fiscalía solo usa criteriados. Sí, entonces, pero cuando en realidad nuestra jurisprudencia, los tribunales han establecido de que el uso del criteriado siempre debe de ir acompañado con otro tipo de indicios que son recabados durante la investigación, de manera tal que el testimonio de esta persona, de este testigo, llamémoslo así, de este testigo, en realidad encuentre sustento en la investigación que realiza tanto la Fiscalía como la Policía. Yo, de hecho, que la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República así lo establece. Y es algo que siempre traté de recalcar a mis fiscales y pretendo hacerlo en este momento con mi suelta. Ok. Hablando de estos casos, ¿cuál es la pista que se sigue o cuál es el proceso que se le está siguiendo al caso del doctor Norman Quijano, que también está fuera del país y que de alguna manera lo está pidiendo o reclamando también la justicia o un tribunal de justicia en nuestro país? Sí, bueno, de hecho que el doctor Norman Noel Quijano fue acusado por fraude electoral y por agrupaciones ilícitas. Entonces, por el primero de los delitos es que se le decreta la detención provisional por un tribunal de justicia. Entonces, bueno, el doctor decidió no comparecer, no obstante que había sido legalmente citado e incluso comparecieron sus defensores, y pues de todos es conocido que se encuentra en otro país. En este caso, pues nosotros como fiscales lo que debemos de hacer es simplemente aplicar los procedimientos legales establecidos. Y los procedimientos legales establecidos pasan por solicitarle al juez que una vez que la resolución que ordenó la detención provisional se encuentre firme, solicitarle de que ordene la difusión roja de la orden de detención. ¿Para qué? Para que se active todos los protocolos de Interpol y empiece pues la búsqueda y ubicación con fines de extradición del doctor Quijano. ¿Hay algún tipo de mecanismo viable o factible para que se logre establecer un proceso de extradición como el caso del señor Guzmán, que este día llega al país supuestamente? Sí, sí existen mecanismos. Lo que sucede es que son procesos bastante largos. Entonces, y eso debe de entenderse así porque se trata de una persona reclamada por un país y que se encuentra en otro estado. Y ese otro estado pues tiene también que garantizar todos los derechos que ostenta esa persona. Entonces, y demostrarle a ese país de que en realidad no se trata de una persecución política es precisamente todo lo que hemos hecho en este momento. Precisamente para que el otro estado entienda de que se trata de un delincuente que nosotros estamos capturando. Aunque hay que reconocer que los delitos son diferentes a lo que comenzamos hablando. No, claro, estos son negociaciones
con grupos delictivos Sí, para en algún momento sacarle provecho electoral, que fue en el contexto de las negociaciones con las pandillas y de dinero por el estilo, ¿no? Es correcto, así es. Este caso sigue en curso porque también hay otros que están ahí sentenciados, así brevemente porque quiero aprovechar a hablar de otros temas. Sí, ese caso continúa en los tribunales. Nosotros como fiscales vamos a aportar las pruebas que sean necesarias en el momento oportuno. Y es decir, y vamos a continuar con las investigaciones a fin de establecer si se trata solamente de una acusación en contra del doctor Guijano o en contra de otras personas. Sí, que puedan porque salir aquí hablamos involucradas. incluso hasta de alcaldes. Bueno, lo más reciente, unos alcaldes de negociaciones también bajo esta categoría de negociaciones con grupos delictivos y también de cohecho, el caso de Zacatecoluca, creo que San Rafael Cedros, bueno, del exalcalde de San Salvador también, que entró en un proceso similar, ¿no? Es correcto. Ernesto Mason. Sí. Sí, lo que sucede es que nosotros como fiscales trataremos de ser responsables. Ok. Porque obviamente cualquier pacto que implique la no persecución de delincuentes es condenable desde todo punto de vista. O sea, no puede el Estado arrodillarse frente a una persona que lesiona bienes jurídicos de los salvadoreños. Okay. Entonces, y es precisamente ese tipo de conductas la que nosotros tratamos de establecer en las investigaciones. Ok. Su asunción como fiscal lo lleva a usted a ser equitativo, ¿no? A ser equilibrado y no mirar de alguna manera más allá que la defensa de los intereses del Estado como fiscal y también poder de alguna manera llevar a la justicia aquel que viole la ley, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa. Rodolfo, le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Voy a la pausa, son las 7 con 2 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde usted qué significa ser original. Bueno, quiero decirles que es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Gracias a Valvoline nos vamos hasta el sector de la Constitución, ahí por el redondel de la Constitución, donde podemos apreciar cómo está el tráfico a esta hora y que sin duda alguna lo que usted ve es parte de la conexión que se hace con la avenida Sisimiles, por lo cual pues en apariencia pues tenemos un tráfico normal a la hora. Así es que gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien nos acompaña esta mañana. Le decía, fiscal, que su asunción como al frente del Ministerio Público conlleva una serie de expectativas a la hora de tomar el cargo. Y esto tiene que ver precisamente por la función que en su momento se puso en tela de juicio, cómo había sido nombrado. ¿Qué respuesta le da a usted a aquellos que creen que en algún momento va a haber una fiscalía parcializada para ciertos casos? Bueno, en realidad, Ernesto, yo siempre he sido fiscal, básicamente. Es decir, pasé 22 años en la Fiscalía General de la República hasta que me dediqué pues, al ejercicio liberal de la profesión como abogado. El ejercicio liberal de la profesión como abogado habrán sido más o menos 3 años de toda mi carrera profesional. Entonces he sido más fiscal que digámoslo así, defensor. No se trata de que tengamos una fiscalía parcializada, sino que todo lo contrario. Yo lo que quiero tratar de sentar las bases es para tener una fiscalía objetiva.
Una fiscalía que se dedique mediante los procedimientos científicos adecuados a recabar pruebas para comprobar delitos y que de igual forma se actúe con responsabilidad ante los tribunales de justicia, acusando a las personas que lo merecen y que las pruebas establecen que es posiblemente el responsable de un hecho criminal. Aportarle a los jueces los elementos necesarios para que eventualmente decidan sobre la responsabilidad de una persona. Y también garantizar a la población de que no van a existir prácticas corruptas dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía General de la República. Ok, ¿estamos hablando de una limpieza también, una depuración al interior de la Fiscalía? No. Bueno, hubo cambios, ¿no?, dentro de ciertas estructuras. 3 jefes incluso de la Unidad Anticorrupción fueron sustituidos, por ejemplo. Es correcto. ¿Esto es producto de qué, fiscal? Es producto de una facultad legal que tiene el Fiscal General de la República, el artículo 26 de la Ley Orgánica. Y es simple y sencillamente porque no concibo que se esté realizando gestiones en unidades especializadas sin los controles adecuados. Los controles adecuados que vienen de larga data en la institución, ahí básicamente no existen. Entonces, y si no existen, pues eso puede dar lugar en el futuro a malas interpretaciones. Pueden ser que las intenciones sean buenas, pero la verdad que no estoy de acuerdo con ello. Básicamente ahí, en la fiscalía que me encuentro, los mecanismos de control de auditoría fiscal eran inexistentes. Todavía existen resabios de la administración de la nefasta administración de Luis Martínez. Entonces, y esos resabios son precisamente lo que estoy eliminando de raíz en beneficio de la población salvadoreña. Estoy implementando en auditoría fiscal una serie de controles que permitan que el auditor fiscal pueda realizar revisiones preventivas de los expedientes que están en investigación en la Fiscalía y también los expedientes que están en los tribunales, porque se trata de supervisar el trabajo de los fiscales durante la etapa de investigación como en la etapa judicial. Entonces, eso es lo que se va a implementar. Yo no llego ahí a la Fiscalía General de la República a realizar una cacería de brujas o a quitar gente o a mover y trasladar como lo han hecho otros fiscales generales que hasta... ¿O hacer un instrumento político del Ejecutivo? Tampoco. No se trata de eso. Se trata de que la población salvadoreña tenga una institución objetiva que defienda los intereses del salvadoreño y que de igual forma defienda adecuadamente los intereses del Estado. De eso se trata. La Constitución lo dice todo, ¿sí? Y la Constitución es la que pretendo cumplir. La población debe de estar confiada de que su papel, su rol va a ser apegado a la ley. Así es. Es que de eso se trata. Lo que sucede es que, por ejemplo, no concibo que exista una gran cantidad de investigaciones en unidades especializadas de investigación, por ejemplo. No concibo que exista una gran mora en la depuración de los expedientes. Yo sé, tenemos recursos limitados, pero creo que debemos de aprender a administrarlos bien para obtener mejores resultados. Siempre he creído en el trabajo en equipo y es precisamente por eso de que me he rodeado de las personas que considero que puedo hacer equipo con ellas. Entonces, y que entienden y que todos tienen una visión institucional en beneficio de la población. Entonces, los agentes auxiliares pueden estar tranquilos. Yo no voy a llegar como otros fiscales generales llegaron y que elaboraban las matrices y que decían, este se va para tal lado, este se va para tal lado, este va, este ¿quién es? No, este no trabaja porque cuando yo era fiscal, él lo trabajaba. No hay premios de castigo, ¿no? Exacto, no se trata de eso. Se trata, sí, de que voy a implementar controles. Espero que esos controles continúen en el tiempo y que los fiscales sepan que simplemente se trata de que tienen que hacer su trabajo y que su trabajo es servir a las víctimas, servir a la población en general. Fiscal,
a su llegada, su antecesor tenía casos abiertos de investigación de la administración de gobierno anterior y también de ciertos casos de la administración actual. ¿Están vigentes y qué curso van a seguir esto? Porque también en el contexto de la polémica situación que se generó a partir del 1 de mayo, hubo voces que en algún momento pensaron que estos casos iban a quedar prácticamente engavetados. Mire, bueno, el recurso de la gaveta, no soy partidario del recurso de la gaveta. Soy partidario de desarrollar las investigaciones. Okay. Lo que pasa es de que existe una mora en las investigaciones. Existen casos que están a punto de prescribir o están ya en los últimos años y que debemos de desarrollar esas investigaciones. ¿Por qué? Porque es nuestro mandato. De igual forma, hay investigaciones que, como usted lo dice, estaban abiertas y que esas investigaciones continúan, siguen su curso normal. Lo que sucede es una situación de que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar una investigación debidamente sustentada a los tribunales. No se trata de hablar por aquí con una persona, hablar por aquí con otra persona, crear una hipótesis y venderla como que es una verdad. Entonces, no, aquí se trata de ir comprobando cada uno de los hechos, cada uno de los eventos para establecer responsabilidades. Okay. Y eso es lo que yo me comprometo a realizar en cada una de las No es la denuncia pública que se convierte en una prueba para llevarla al cabo. La denuncia pública es un aviso, la denuncia pública es simplemente una orientación y es algo que nosotros comprobamos o descartamos. Una pregunta que se le hacía a su antecesor siempre, ¿cuál es el punto A y B de diferencia entre ambos? El punto A y B. Sí, que marca la diferencia de trabajo entre lo que había anteriormente y lo que ahora desde su perspectiva se está haciendo. Mire, lo principal es la objetividad. Okay. O sea, yo creo firmemente en la objetividad y creo tanto en ese principio que está en la política de persecución penal y también incluso en las normas internacionales que rigen el actuar de los fiscales. Y es que nosotros no podemos perder de vista ese principio. Es muy diferente a ser imparciales. La imparcialidad está dada en un momento dado para el juez. Aquí no hay parcialidad, aquí hay aplicación de ley aplicación de ley objetiva, aplicación de ley de manera tal que son los elementos de prueba recabados conforme a los parámetros legales los que van a determinar si acusamos o no a una persona. Porque tampoco se trata de que la fiscalía va a ir impulsada por X o Y motivo a emprender digamos, acusaciones que no va a poder sustentar o sostener en el tiempo. ¿Va a trabajar con las ICIES y en qué marco le escuché decir de que podrían cambiarse ciertos parámetros del protocolo de trabajo que se tenía? Sí, ¿En qué sentido? Lo que sucede es, mire, yo en cuanto a la relación con organismos, con otros estados, yo siempre he pensado de que los salvadoreños tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas, en primer lugar. Segundo lugar, siempre he estado abierto a recibir capacitaciones o intercambio de experiencias con otros países o con otros organismos internacionales. Soy partidario de eso. Sin embargo, por Constitución, las funciones de la Fiscalía, del fiscal general, se ejercen por medio de la Fiscalía General de la República. Entonces, en ese sentido, mi antecesor suscribió un convenio de cooperación, entiendo yo. Ya instruí a mis asesores que lo revisen. Lo revisen. Y lo que se tenga que cambiar, se va a cambiar. Porque siempre y cuando sea capacitación, siempre y cuando sea algún tipo de buenas prácticas que sirvan para mejorar el quehacer de la Fiscalía, es bienvenido. Y hasta ahí. Hay un tema que no puedo invisibilizar, aprovechando de su apertura de conversación que tenemos esta mañana, Rodolfo, y siendo usted el garante del ejercicio y la defensa del Estado. ¿Qué curso le va a dar o qué opinión tiene con relación a esta lista que se ha dado a conocer en Estados Unidos de funcionarios de la administración anterior y funcionarios actuales con relación a temas de, digamos, de supuestos casos de corrupción?
¿Qué curso le va a dar? Mire, por el momento entiendo que se salió publicado en los medios de comunicación, entiendo yo. Bueno, mire, la verdad la información que posee la Fiscalía es vasta y suficiente como para poder desarrollar nuestras investigaciones. Considero de que esas listas no van a ser vinculantes en ese momento para el quehacer de la Fiscalía. Entonces, nosotros sabemos cómo vamos a desarrollar nuestras investigaciones, nosotros sabemos a quiénes vamos a acusar y pues la existencia o no de listas en este momento a mí me tiene sin cuidado. Ok. Bueno. Yo sé que es demasiado prematuro, porque usted me dijo, bueno, estoy acá en este cargo temporal, me Sí, decía. es correcto, yo lo sé, porque yo estoy sustituyendo, Sí. estoy ejerciendo un mandato que surge de una decisión política, que todos los salvadoreños creo que observaron, o por lo menos están al tanto. Yo estoy claro que mi mandato llega hasta enero. Entonces... ¿Ha considerado buscar la reelección? Yo sé que es demasiado prematuro, ¿no? Pero... Bastante prematuro. Sí, pero no puedo desaprovechar el momento para preguntárselo. Mire, lo que sucede es de que yo soy como le decía al principio, yo soy un fiscal de carrera. Y yo entiendo de que los tiempos en la Fiscalía son extremadamente cortos. A mí me ha tocado sí ejercer un mandato de 8 meses, pero en esos 8 meses voy a tratar de hacer lo mejor para la institución, para que la institución esté fortalecida. El futuro hoy por hoy todavía es incierto. Ok. Le agradezco muchísimo, fiscal, que nos haya acompañado y que haya estado esta mañana con nosotros. Quiero abrir las puertas también, como siempre lo he hecho con todos los funcionarios, para que cuando se tenga temas importantes que dar a conocer a la población, pues estamos nosotros acá siempre con la disponibilidad, desde luego, y la interés y la imparcialidad de poder darlos a conocer. No, muchas gracias. Le agradezco Ernesto muchísimo por su presencia y agradecer el que me haya permitido preguntar lo que tenía que preguntar. No, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, a usted, Ernesto. Bueno, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, su análisis también desde el punto de vista económico de cómo está el país. El día de ayer, por cierto, se hizo la ratificación de un nuevo convenio, tratado o marco que podría tener el gobierno de El Salvador con China. Vamos a hablar un poco sobre ese tema, entre otros aspectos elementales. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, como siempre, quiero darles esa buena noticia a esta hora de la mañana. Usted puede participar y ganar con Coaspae Innova llevando a cabo un depósito a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y de alguna manera pues usted tiene también otra opción. Con $100 y $100 más en aportación, usted puede tener un ahorro programado y recibir un cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que ahí están las opciones para que usted pueda participar y ganar con Coaspae Innova. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa, en este miércoles 19 de mayo de 2021. Gracias por su presencia. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Membreño, economista, y también a Waldo Jiménez. Él es economista y también director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP. Gracias por venir. Comienzo contigo. Gracias. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Un placer estar con ambos. Gracias también a ti. Un gusto. Waldo. Buenos días, Ernesto. Bueno, buenos días, Luis.
Me imagino que ya tienen ustedes también una radiografía bien clara de cómo está el estado de la economía actual con base a estos nuevos cambios que se han generado desde el punto de vista del trabajo legislativo y todos estos, digamos, enfrentamientos que se han generado con uno de los principales socios comerciales como es el mercado estadounidense, ¿no? A ver. Mira, la economía venía bastante bien en los últimos meses, en lo que fue marzo, abril, todas las cifras que estamos viendo, pues tenés remesas familiares que han sido récord realmente, exportaciones creciendo, importaciones creciendo, una buena recaudación de impuestos, etcétera. Entonces se ve que la economía pues va reactivándose, que la economía va mejorando y eso pues es algo positivo. Ahora a partir del 1 de mayo esto comienza a tener una serie de quebrantos en el sentido pues de que se pierde la confianza que ha habido, se rompe la institucionalidad del país y comenzamos entonces a ver ya una serie de signos que todavía son muy tempranos para poder ya evaluarlos en su dimensión, ¿verdad? Pero sí hay una preocupación muy importante por las inversiones que puedan dejar de hacerse en el país y obviamente esta relación con Estados Unidos tan tirante pues no augura nada bueno. Ok, a ver, antes, ¿cuál es tu lectura en un principio para entrar en algunos detalles, sobre todo cuando se trata de examinar esto reciente que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa, que es la aprobación de nuevos empréstitos, así como la ratificación de otros que ya estaban, digamos, planteados, pero que de alguna manera resumen la postura de algunos sectores que ven que el país sigue incurriendo con más deuda, ¿no? Pero a ver. Mira, Ernesto, los diferentes sectores que conforman ANEP, las gremiales empresariales, estaban reportando una mejora en su actividad económica, el sector construcción, hay muchísimos proyectos que están desarrollándose, incluso hay escasez de materia prima para la construcción, porque hay muchos proyectos en ejecución y el sector textil particularmente ha reportado que como consecuencia de una especie de relocalización, de desvío del comercio de China hacia esta región, están teniendo cada vez más contratos, incluso se está viendo ampliación de las zonas francas como consecuencia de que ahora tienen más pedidos del mercado de Estados Unidos. O sea que, como bien explica Luis, estábamos en una ruta de recuperación que era buena para el país, que era buena para los salvadoreños porque permite generar empleos y eso es lo que demandan los ciudadanos, ¿verdad? Para ser libres y libremente poder sacar adelante a sus familias. Los acontecimientos del 1 de mayo sin duda se ha roto la institucionalidad y el país ha entrado en una zona de incertidumbre. Esto pasa por también recordar algunas palabras que escuché del ministro de Hacienda, tuve la oportunidad de conversar con él esta semana, y me hablaba de que todos estos nuevos préstamos, estas nuevas ratificaciones, vienen a inyectarle capital al mercado, y esto desde luego al final va a traducirse en una dinámica de economía que puede ser muy positiva para su crecimiento al cierre del año que corresponde. Mira, si vamos a la parte fiscal propiamente, lo que observamos del año pasado es que el gasto corriente, o sea, el gasto del gobierno se disparó, pero la inversión no, ¿verdad? Sino que la inversión tendió a caer. Y lo mismo que estamos viendo en estos primeros meses del año, y es que la inversión pública no crece. Entonces hemos visto un endeudamiento enorme de parte del gobierno. Estamos ahora observando las aprobaciones que van a totalizar más o menos 1.500 millones de dólares en préstamos, entre ratificaciones de préstamos que ya estaban aprobados antes, otros que van a la primera vuelta, ¿verdad? O sea, la primera aprobación. Y lo que vemos pues es que no hay un énfasis, digamos, en lo que es inversión pública, sino que es mucho gasto, y lo que te genera realmente el crecimiento, las oportunidades de generar empleo, de dinamizar más la economía, de ser un actor que coadyuve al sector privado, que puede invertir más, es la inversión pública.
Ahí es donde vemos la deficiencia, digamos, en este momento del sector público. No hay proyectos específicos. Se habla mucho de diferentes proyectos, pero en concreto no hay nada todavía. Luego viene este anuncio de cooperación con China, que queda bastante incierto, por un lado, de cuál es el monto, si son 500 millones de yuanes o 500 millones de dólares, ¿verdad? Lo cual es bien diferente una cifra de la otra. Pero sobre todo es que cuando actúa China, ellos traen todo, ¿verdad? Desde hacer los estudios de factibilidad, hacer la construcción en sí, traer los materiales, traer el personal. O sea, no le queda nada al país más que la obra física, ¿verdad? Contrario, no hay un valor agregado en otros... Contrario a Estados Unidos, que viene y contrata todo, ¿verdad? Local. Y entonces, pues el efecto dinamizador de la economía es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú le agregas valor en diferentes etapas del proyecto a nivel nacional, que cuando tú solo lo insertas, ¿verdad?, en la economía. Entonces, yo creo, Ernesto, que el problema es que no hay una estrategia de desarrollo en el país. Hay buenas intenciones, buenos comentarios, digamos, de parte de funcionarios públicos, pero no vemos un proyecto realmente de nación, un proyecto de desarrollo del país. Y obviamente la situación fiscal es tan complicada, con un endeudamiento tan alto en este momento, que venir a agregarle deuda y deuda y deuda a un 90% del PIB que ya tenemos, pues lo que hace es comprometer justamente que en el futuro muy cercano tendrá que probablemente incrementarse impuestos, tendrá que haber un ajuste fiscal, y eso pues ya complica más la situación para el país. A ver, Waldo, ¿cuál es tu lectura con relación a este nuevo protocolo de entendimiento y de aprobación de un convenio que da más o amplía de alguna manera esa relación entre El Salvador y China, por ejemplo? ¿Eso es positivo para el país o cuál es el examen que hace? Mira, nosotros estamos examinando el documento que se ha conocido el día de ayer. Nos parece que por lo que hemos visto está todavía establecido en términos generales. No tiene exactamente proyectos. Es un documento de promesa que en el futuro habrán proyectos. Sin duda, cualquier inversión que se haga en El Salvador es una buena noticia, ¿verdad? Y sobre todo si son dineros que van a ingresar, que nos los regalan, ¿verdad? Es posible que, como bien explica Luis, no dinamice necesariamente la economía como parte de la construcción de las obras que eventualmente se realizarán, pero una obra construida en el país, una carretera o un estadio, traerá beneficio para la población, especialmente para los usuarios. Yo creo que lo relevante para El Salvador es cómo avanza y cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales El Salvador va a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso es lo que sin duda determinará cuáles serán las fuentes seguras de financiamiento para los siguientes años que le quedan a este gobierno, para los siguientes años que le quedan a esta legislatura. A diferencia de la crisis anterior, 2008-2009, este acuerdo con el Fondo Monetario no es un acuerdo stand-by, es un acuerdo de servicio ampliado e incluye, además de condiciones fiscales, condiciones económicas y condiciones institucionales, Ernesto, que será importantísimo saber cómo se desarrolla. Quizás los ciudadanos no nos enteraremos de las negociaciones, sino del resultado, pero ese resultado es importante porque esa es la verdadera fuente de financiamiento que tendrá el gobierno de la República en los siguientes años. Hay una crisis institucional que no le ha gustado a Estados Unidos, y a la par de esto hay un acercamiento concreto hacia el gobierno chino. Es más, el día del presidente Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, deja entrever precisamente de que a los Estados Unidos, más allá de lo que son el tema de esta lista que se ha dado a conocer, lo que no le gusta es el tema de su acercamiento con China. La secretaria adjunta de los Estados Unidos, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Julie Shum, advirtió a Bukele que nada de China viene sin condiciones, a lo cual él en su momento también le responde, ¿no? Ahí está, por cierto, el tweet. A ver.
Mira, yo creo que más allá de una confrontación sobre China o Estados Unidos, el tema aquí es con quién tenemos nosotros nuestras relaciones tradicionales, ¿verdad? O sea, no tenemos 3 millones de salvadoreños en China, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos 3 millones de salvadoreños que envían más de 6.000 millones de dólares al año en remesas familiares, que están creciendo a una tasa muy alta en este momento y que eso pues ayuda a dinamizar y a mantener la economía salvadoreña. No tenemos el comercio en 2 vías. Con Estados Unidos le exportamos alrededor del 40% de todo lo que nosotros exportamos. Ya decía Waldo, todo el tema textil, por ejemplo, entre muchos otros, ¿verdad? Y por el otro lado, las importaciones, 35% vienen de Estados Unidos. Cuando hablamos de China, no exportamos básicamente nada a China, sino que solo importamos de China. Es en una vía el comercio. Por el otro lado, la inversión extranjera. La inversión extranjera ha sido tradicionalmente y por décadas principalmente de Estados Unidos hacia El Salvador. No tenemos mayor inversión china hasta este día. Y por el otro lado, esa relación de cooperación y tradicional con Estados Unidos desde hace muchísimos años, pero además está el factor que decía Waldo, y es el tema del Fondo Monetario Internacional. Todos los organismos multilaterales son muy claros en cuanto a que Estados Unidos pues tiene una influencia muy grande en ello, ¿verdad? Y toda la apuesta, si tú ves de las aprobaciones en la Asamblea Legislativa de esta semana y las anteriores que se han hecho, es principalmente fondos que vienen con el Fondo Monetario, que es la base para poder arrancar ese convenio de 1.300 millones de dólares, pero además viene después el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y además el BESIE, que a pesar de que es centroamericano, ha dicho que espera un acuerdo con el fondo para poder desembolsar el resto de recursos. Pero entonces yo creo que esa relación tan grande que tiene El Salvador para poder hacerlo a nivel privado, digamos, con remesas familiares, con trabajo, con inversión, etcétera, y por el otro lado a nivel público, con todo lo que es financiamiento y cooperación, pues yo creo que no es algo que se puede ver de menos, no es algo que se puede tomar a la ligera, y creo que el presidente debería de tener un poco más de cuidado, un poco más de cautela en eso y reconsiderar esto, porque si no, probablemente se va a quedar sin financiamiento internacional que no va a poder ser sustituido por Ahora, China. recordemos que el país es soberano también, es decir, puede tomar las decisiones que quiera en esa materia, ¿no? Y el país y el gobierno debe respetar la Constitución de la República. Ok, veamos un poquito ese tema. Voy a una pausa y regresamos hablando de ello. ¿Okay? Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Nuevamente recuerde usted qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original que nos da y nos pone en perspectiva el tráfico por el sector del monumento El Salvador del Mundo. Toma en consideración si usted se desplaza por esta zona y vea cómo está el tráfico, o si no, tome las vías alternas. Gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Waldo Jiménez y Luis Membreño, ambos economistas, me acompañan esta mañana haciendo una evaluación sobre la reciente aprobación de un convenio con la República Popular de China que le va a permitir a este país tener control de acuerdo a los puntos que ahí se tratan. El acuerdo incluye facilidad de ingreso a personal chino. Este país podría decidir la factibilidad de los proyectos, que es el tema que ustedes mencionaban, entre otros aspectos que tienen que ver con el pago de aranceles e impuestos. Pero regresando al tema, como que este es un punto digamos, de discusión con los Estados Unidos, sabiendo que es un principal socio que hemos tenido por años. Como que no le ha gustado mucho a Estados Unidos este acercamiento. Deja entrever un tuit que lanza el presidente a la subsecretaria, decía, de Estado de los Estados Unidos, Julie Chun. ¿Qué piensas? A ver. No, yo pienso que
que hay que tratar los temas relevantes, ¿verdad? Y los temas relevantes no es la relación de El Salvador con China. Los temas relevantes es que tenemos un problema de institucionalidad serio y delicado en el país. Yo estaba haciendo cuentas, Ernesto, entre 1841 y 1981, después de que El Salvador se declara república independiente, cuando se acaba la Federación Centroamericana, lo propio de El Salvador fue la inestabilidad. Tuvimos un presidente cada 20 meses durante esos 140 años. Tuvimos un golpe de Estado cada 10 años, tuvimos una constitución cada 12 años. Lo propio fue la inestabilidad. Por el contrario, desde 1981, hace 40 años, El Salvador ha tenido una elección de asamblea constituyente, 13 elecciones legislativas, hemos elegido 8 presidentes de manera democrática. La democracia que tenemos, que la mayor parte de jóvenes, de los millennials, siempre ha vivido en democracia. Esa democracia no era lo propio de El Salvador durante más de 100 años. Y la estabilidad es la que asegura, y el respeto a las instituciones es la que asegura, Ernesto, que haya posibilidad de ir a un país, en este caso El Salvador, invertir y generar empleos. Es un prerequisito. Yo estudié, soy economista, pero como tú sabes soy ingeniero electricista también. Y había una materia sin la cual yo no podía avanzar en el resto de materias. Sistemas eléctricos lineales 1 era prerequisito para todas las materias de la carrera de ingeniería eléctrica. Podía llevar las optativas sociales, las humanísticas, podía llevar algunas materias, pero no podía avanzar de 5º ciclo si no aprobaba sistemas eléctricos lineales. Para los ingenieros civiles es resistencia de materiales, para los economistas, en fin, hay materias que son prerequisito para poder avanzar en la carrera. Para que haya inversión y más empleos, el prerequisito es que tengamos institucionalidad, que haya respeto a las reglas que tenemos acordadas. Entonces, en el fondo, porque el tiempo de los reyes terminó hace 300 años. El tiempo donde una persona decide el destino de un país terminó hace 300 años. Hoy estamos en un tiempo diferente en Occidente. No quiero negar, disculpa que me tome un minuto para decir esto, no quiero negar de que esta democracia de la que he hablado no tiene contenta a la población. Eso es así. Si no, no hubieran votado por el presidente Bukele hace 2 años y por una asamblea legislativa mayoritariamente afín al presidente Bukele. Es indudable, cuando tú ves datos económicos te encuentras con que el 92% de los trabajadores del sector formal tienen ingresos iguales o inferiores a $600. Ganan $600 o menos, $400, $300, el 92%. O sea, la gran mayoría de los trabajadores del sector formal tiene ingresos que sin duda le hacen difícil llevar adelante y satisfacer todas sus necesidades. Hay un problema, o sea, te pongo un dato, pero podríamos hablar de muchos otros datos que muestran, si tú quieres usar el lenguaje político, que muestra que los mismos de siempre no hicieron su tarea cuando gobernaron. El país tiene grandes deficiencias y sobre todo las mayores deficiencias están asociadas a cómo estamos educando a nuestros niños, que cada vez, no sé si tú sabes que desde hace 20 años, cada vez la siguiente generación de niños es más pequeña que la anterior. Estamos entrando a una etapa en que el bono demográfico se está acabando y en unos 20 años entraremos al invierno demográfico. Tendremos menos salvadoreños para producir, para generar riqueza en el país. Si estos salvadoreños no están bien preparados, Ernesto, la producción no vamos a crecer 2%, vamos a crecer 1%. Hoy debemos tomar muchísimas decisiones y para tomar esas decisiones el país necesita estabilidad, reglas del juego, es un prerequisito. Luis, el problema no es económico, el problema no es China, entonces es el problema institucionalidad. Claro, lo que pasa es que si tú, te pongo un caso bien específico, hay una empresa que en este momento tiene un proyecto para hacer una inversión bien importante en El Salvador
y esa empresa ha hecho un modelo financiero y decir, bueno, nuestro modelo es este, nuestros resultados van a ser esto, nuestras proyecciones van a ser estas para los próximos 10, 20 años, ¿verdad? De repente vienen y se cambian las reglas del juego y entonces hay que insertar todos estos cambios en el modelo antes de hacer la inversión. Entonces puede hacer que una inversión que resultaba rentable antes de todas estas decisiones, pues ahora no resulta rentable. Y además la incertidumbre de cuáles son las decisiones, no que ya tomó la Asamblea Legislativa, sino las que pueda tomar en el futuro. Porque lo que demostró el 1 de mayo es que en cualquier momento con una dispensa de trámite se cambia la agenda, se introduce cualquier pieza de correspondencia y se pasa a una ley que puede cambiar totalmente las reglas del juego del país. Puede ser en materia fiscal, por ejemplo, o se puede aprobar un impuesto que nadie ha discutido, se puede cambiar el sistema de pensiones. Sí, pero cuando estas cambiar... acciones son para bien o positivo, que es el discurso que recojo de los promotores de esas iniciativas, para bien del país y para bien de la población, ¿cómo queda? Bueno, lo que pasa es que esa es la discusión, ¿verdad? Suponte que tenemos aquí un sistema monetario, por ejemplo, de la dolarización. ¿Qué pasa si hoy entra a una plenaria los diputados actuales y salen con que la dolarización ya no existe? ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes esa incertidumbre de qué es lo que puede pasar en un momento dado con esa velocidad a la que están ocurriendo los sucesos en la Asamblea Legislativa, entonces eso te ahuyenta la inversión, porque el inversionista necesita una claridad de cuál es el rumbo que lleva un país, cuáles son las reglas en cuanto a impuestos, en cuanto a salarios, en cuanto a tasas de interés, en cuanto al sistema monetario, etcétera. Entonces, cuando tú ya le agregas ese factor de incertidumbre, entonces como que evaluar otros países a dónde invertir puede ser más factible que hacerlo en un país que tiene tantos cambios que se pueden dar que no puedes saber tú cuál va a ser el resultado de tu inversión. Ahora, ¿le preocupa en el tema de la dolarización, que tú lo tocaste particularmente, le preocupa al sector privado que haya una desdolarización en el país, aún sabiendo de que hay un amparo de carácter, o mejor dicho, hay un respaldo de carácter legal, que lo que tenemos aprobado y está vigente es una ley bimonetaria en el país, en donde pueden circular las dos monedas? Sí, mira, yo creo que a ningún gobierno le conviene abandonar el régimen de dolarización y no creo que este gobierno lo haga. Sin duda, Ernesto, el presidente de la República tiene una enorme responsabilidad en las circunstancias actuales. La población le ha confiado y le ha confiado de manera abrumadora para que conduzca con sabiduría y con prudencia los destinos de este país, que haga las transformaciones que el país necesita. Por las decisiones recientes de este mes de mayo hay una duda sobre esa capacidad de conducción, de administrar con sabiduría, prudencia, equilibrio el poder. Pensando objetivamente, es muy difícil, imagínate, para una persona cualquiera de nosotros, tener de repente todo ese poder. Es un enorme poder el que tiene el presidente y esperamos que no tome decisiones que, al revés de llenar las expectativas de los salvadoreños, termine frustrando y convirtiéndose en un gobierno que cause más pobreza en el país. A ver, por la experiencia misma que ustedes tienen de leer los episodios que han suscrito al país en el pasado, toda esta situación de relaciones con Estados Unidos puede traer graves consecuencias. Voy a la pausa y regresemos un poco en conclusión hablando de ese tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar ya estos minutos últimos que nos quedan de la entrevista para poder plantear un poco en consecuencia cuáles podrían ser, digamos, el resultado de toda esta situación
que atraviesa el país, donde entre la mezcla de puntos que hemos tratado en estos minutos, Luis y también Waldo, es el tema de la institucionalidad, es el tema de mercados, es el tema de inversión, el tema de crecimiento económico, política fiscal, deuda, etcétera, ¿no? Mira, lo que el mercado, lo que los inversionistas, lo que se está esperando es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo gira alrededor de ese acuerdo, digamos, en el sentido de que si no hay una claridad sobre cómo se va a hacer el ajuste fiscal en El Salvador en los próximos años, entonces no va a haber recursos suficientes para poder financiar todos los proyectos que el presidente Bukele tiene y el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, si hay un enfrentamiento con Estados Unidos, esto puede poner en conflicto, digamos, esa posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué sentido? Si ustedes leyeron la carta del senador Leahy, él fue muy claro y dijo, nosotros vamos a influir para que en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el BID no se le dé dinero a El Salvador. Entonces, yo creo que es muy importante saber que el país está en una situación tan complicada en la que fiscalmente no sale con recursos propios, o sea, recursos de impuestos del país o con préstamos internos, sino que necesita el financiamiento internacional. Entonces, si esa no es la opción, digamos, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de los organismos multilaterales, entonces, ¿cuál es la opción? ¿Verdad? Porque lo que sí queda claro es que el déficit es muy grande en el país y no se vislumbra que este gobierno vaya a hacer un ajuste de reducir gasto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el hecho de que esta confrontación con Estados Unidos gira alrededor de la decisión de retirar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional y al fiscal general sin un debido proceso y con muchas dudas sobre la constitucionalidad de esas medidas, pues ha puesto en jaque, digamos, esa posibilidad de financiar y, por el otro lado, de atraer inversión, tanto nacional como extranjera, al país. El país se detiene y todo el mundo observa a ver cómo va a seguir actuando esta Asamblea Legislativa y dependiendo de eso, pues creo que, y de las acciones del Presidente de la República, va a depender mucho el futuro muy cercano de El Salvador. A ver, igual. Mira, Ernesto, para los empresarios, al final los empresarios son tomadores de decisión, ¿verdad? O sea, son receptores de las decisiones que se toman. Los políticos tomarán las decisiones y los empresarios lo único que les toca es vivir en ese entorno en el que los políticos toman decisiones. Entonces, primero, a los empresarios lo que les interesa es invertir y generar empleos. No debemos perder de vista, hay que tenerlo siempre presente, que todavía estamos con la pandemia, ¿verdad? Que todavía necesitamos tomar todas las medidas preventivas del uso de la mascarilla, de la toma de temperatura, los ambientes ventilados, lavado frecuente de manos. Todas esas medidas continúan siendo muy necesarias para garantizar la sanidad de las empresas y que pueda, al mismo tiempo que cuidamos la salud, cuidar la economía. Los empresarios van a continuar invirtiendo, Ernesto. Esperaríamos del gobierno, primero, que restablezca el orden constitucional, pero también a continuación que se trabajen al menos 3 agendas mínimas. Una agenda que es importantísima para el sector privado son las aduanas, además de los temas que hemos hablado, ¿verdad? El tema fiscal y no sé qué, el tema de aduanas. Es importantísimo hacer una reforma educativa. El país ha perdido 13, 14 meses, resultado de la pandemia y de la manera en que se ha gestionado la pandemia, la educación, y ya hacía referencia que la educación es fundamental, y luego pasar a todo el tema de la transformación digital. Tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que proyectarnos para dónde va el mundo y dejar de mirarnos el ombligo de querer resolver vendetas y tener sentimientos de odio hacia los demás. Necesitamos construir el futuro. Los otros países lo están haciendo y nos están dejando atrás. Podemos pasar a ser irrelevantes como país si no actuamos en la dirección correcta. Esas son las necesidades de los empresarios, Ernesto. Esperamos que tener mejores noticias la próxima vez que tengamos ocasión de visitarte. Ok, interesante, aquí vamos a estar. Quiero agradecerles que me hayan acompañado. Gracias por haber
aceptado la invitación de venir, Luis. Gracias, Ernesto, siempre un placer. Gracias también, y vamos a estar desde luego, gracias también a ti, te agradezco muchísimo, Waldo, y sé que contra todo pronóstico, pues aquí estás, pero te agradezco muchísimo, sé que estás un poco mal de salud, pero igual. Aquí estamos resistiendo. Cumpliendo tu cometido. Yo te agradezco muchísimo a nombre de todo nuestro público que nos ha permitido desde luego conocer desde la perspectiva de ustedes el estado actual del país desde el punto de vista de la importancia que tiene la estabilidad institucional, ¿verdad? Como parte de la armonía fundamental para el crecimiento de la economía y sobre todo también a partir de indicadores que tienen que ver con la inversión, con el buen manejo de fondos y otros elementos importantes vinculados a la relación con uno de los principales, digamos, actores de comercio, que es los Estados Unidos. Así que creo que nos ha quedado bien claro. Confieso que cuando son temas económicos siempre me quedo con el sabor de seguir conociendo y aprendiendo más las lecturas de lo que realmente está pasando en el país desde los diferentes ángulos. Por un lado el de ustedes y también desde la parte oficial. Así es que nuevamente muchísimas gracias, les agradezco. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.